vamos a estar. Bien, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 7. De nuevo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Acompáñenme en oración. Señor, nos regocijamos de poder leer tu santa palabra. Ella tiene un propósito, es la edificación de tu cuerpo. Nosotros queremos depender de tu Espíritu Santo para poder leer, comprender y también aplicar. Esta mañana rogamos, oh Dios, que puedas darnos la comprensión sobre este tema, sobre los dones espirituales, para que la iglesia, Señor, se edifique mutuamente, que aquellos que te amen, Señor, puedan amar tu palabra, aquellos que, Señor, han venido a la fe, tu palabra nos muestra que tienen un don. Ese don es para el bien, Señor, de este cuerpo, que es tu iglesia. Gracias te damos, en Jesús oramos esto. Amén. Voy a dividir con la ayuda del Señor, probablemente por el tiempo, en dos estudios este tema sobre los dones espirituales. El versículo 1 empieza diciendo el apóstol Pablo en cuanto a los dones espirituales, dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Algo que en los años que tengo de cristianismo, la pregunta más frecuente, recurrente de los cristianos ha sido ¿cuál será mi don que el Señor me ha dado? Tal vez nosotros nos fijamos en aquellos que visiblemente están trabajando en la iglesia y nosotros confirmamos ese es el don que Dios le ha dado. Pero las Escrituras nos dicen esta mañana, yo voy a empezar de manera así general, introduciéndome, pero también voy a ir haciendo preguntas aplicativas. Mi propósito de traer esta serie de estudios, mis hermanos, es para el conocimiento de la iglesia. Hay series que no me permiten hablar de los dones. Lo he tocado en el libro de Romanos, que es parte, vamos a decir, los primeros 8 versículos, hablar de los dones, pero no he profundizado. Pero tampoco voy a estar esta vez, en estos 2 domingos, profundizando don por don. Vamos a tocar en esencia lo que cada don cumple, pero espero que al final alguno pueda decir al final de esta serie o al final, cuando usted concluya, realmente este es el don que el Señor me ha dado. Entonces vamos a titular los dones espirituales. Al examinar este material sobre los dones espirituales, la Biblia nos dice, es claro, Dios no quiere que sean ignorantes. Que usted diga, es que no sé cuál es mi don. Bueno, la Biblia dice, a ustedes les falta ese conocimiento, ustedes son ignorantes. No es que es algo automático, usted se convierte, sabe cuál es su don. No, Pablo en ese sentido quiere que nosotros no desconozcamos. Por eso versículo 1 dice, no quiero, hermanos. Y como pastor mi preocupación siempre va a ser que ustedes se edifiquen, que ustedes se sirvan los unos a los otros. Pero esto viene por el conocimiento de que usted tiene al menos un don. Dios no quiere que seamos, ahora, según Romanos 12, versículo 3, que no seamos arrogantes o que no estamos envanecidos por nuestros dones. Usted lee Romanos 12, versículo 3, según el grado, según la proporción que Dios ha dotado por su Espíritu, a cada uno debe usarse ese don. No porque una iglesia sea grande, tenga numerosos pastores, numerosos diáconos, iglesias con sus dones, entonces nos vamos a envanecer como iglesia. No es el propósito.
El fin de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4, versículo 11. Entonces Dios sí quiere que seamos en este tema, voy a decir, que tengamos buen juicio sobre nuestro pensar de este tema, que seamos claros, que seamos precisos. A ver, usted busque Romanos capítulo 12, versículo 3, te voy a dar lectura. Dice el texto: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, escuche, digo a cada uno de vosotros, usted puede poner su nombre ahí, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. Eso es arrogante, estar envanecidos. Nadie puede decir mi don es superior, yo soy mejor en esto. No, mis hermanos, sino que piense con buen juicio. Escuche, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, cada creyente debe tener ese buen juicio, que piense con buen juicio, que usted sepa cuál es su don y que está cumpliendo su rol. El capítulo 12 hasta el capítulo 14 habla sobre este tema. En medio de eso está el capítulo 13 sobre el amor. Pero el tema ahí es, el contexto es los dones. Usted quiere hacer una división, vamos a ubicar. Vamos a estar estas 2 semanas ahí, probablemente la semana que viene más en el capítulo 14. Se le ha llamado, voy a decir ahora a esto, que el mejor amigo del hombre, que hay algunos han dicho, es la ignorancia. La maldición de Dios se le ha llamado como el mayor de todas las enfermedades, es la ignorancia. Los corintios, que tenían todos los dones, no sabían. Ellos estaban envanecidos en sí, no creían que probablemente uno de ellos buscaba un don superior, o que todos hablaban lenguas, o que todos querían saber de las profecías. Entonces Pablo tiene que escribir aquí y decirle: ustedes, corintios, no entienden verdaderamente el tema o el significado de los dones espirituales. Ustedes, corintios. Ahora, tal vez querrá comunicar: Iglesia Bautista Reformada de Tacna, ustedes no saben respecto a los dones espirituales que les ha dado a ustedes. Muchos de los corintios pensaron que ellos podrían elegir un don espiritual. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ellos pensarían que pueden elegir qué don. Con muchos otros pueden decir: yo quiero este don. No, mis hermanos, no, mis hermanas, se equivocan. El Espíritu es soberano en dar un don. Y el día que usted ha nacido, Dios ha distribuido a cada creyente, dice Efesios. Entonces, ellos pensaron de esa manera. Unos pensaron que un don es mejor que el otro, es más ostentoso, es más visible, es más público. Ahí 1 Corintios capítulo 12, versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? Pueden ver ahí ustedes, mis queridos hermanos, algunos pensaron que todos deberían tener esos dones. ¿Se imagina que en esta iglesia todos fueran pastores? No seríamos un cuerpo. Imagínate que su cuerpo solo fuera ojo, todo ojo, 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 ojo. Eso es algo loco. Eso no está en la mente. Somos un cuerpo. El ojo no puede hacer nada sin los pies. Si no tiene ojos, usted no puede correr. Y si tienes pies en el veloz, no tienes ojos, no puedes correr, no puedes ver. Así es los dones. Y en eso Dios es soberano. A los corintios les faltaba entonces el conocimiento de los dones espirituales y les faltaba, hermanos, amor mutuo. Por eso es como un libro, ¿no? Un portalibro, 1 Corintios 12. En el medio está la preeminencia del amor, el amor mutuo que debe haber, que es la edificación. Y cierra el capítulo 14 hablando de este tema. Y Dios no quería que la iglesia de Corinto desconociera el tema de los dones espirituales. Por eso versículo 1 dice: hermanos, que no seáis ignorantes, que no desconozcan este tema.
Sé que aquellos que estamos delante, nuestro llamado es enseñar, enseñar, enseñar. Y Dios ha dado ese don de enseñanza. Pero otros puede ser el dar, dar, dar. Otro puede ser la misericordia, misericordia, misericordia. Y por ejemplo el don de sabiduría, sabiduría. Y se necesita mucha sabiduría. Pero Santiago dice algo, que si tú no tienes es porque no le has pedido. Los dones tienen que ser fructíferos. No es que yo tengo, entonces yo tengo este don, mírenme. No, mis hermanos. No, el don es fructífero, tiene que verse en otros verdaderamente. Ahora, ¿quién da el poder? ¿Quién da la eficacia? ¿Quién da la fortaleza del don? Es Dios. Que el don que uno desarrolla y haya resultado frutos, eso no está en la persona, en el creyente. El fruto está en que Dios da el poder. Si vemos que alguien predica y hay muchas personas convertidas, digamos, al Evangelio, no es que ese hombre, esa mujer es el mejor predicador, no, eso viene de Dios. Que a unos Dios da más eficacia, por eso que algunos son más públicos, otros son desconocidos, pero el don es el mismo. Dios no quiere entonces que la iglesia, y la iglesia, gracias soberana, desconozca de este tema. Y tampoco quiere que nosotros seamos ignorantes. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que sepamos cuál es nuestro don espiritual. Cuando hablamos de dones, hablamos de que estos dones, mis hermanas, mis hermanos, son sobrenaturales. No significa que usted va a la universidad y usted enseña y tiene el don de enseñar cuando viene a la iglesia. No, esos son dones naturales. Los dones son espirituales. Entonces, ahí no tiene que haber una confusión. Los dones, si son sobrenaturales, entonces debe usarse ese don espiritual para la gloria de Dios. Ya sea que comas o bebas, des, aconsejes, visites, ministres, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Romanos 12, versículo 1 al 8 es lo que enseña. Los capítulos 12 al 14 están escritos en este libro que Pablo da para aclarar esos problemas. Ahora, nosotros tenemos que ser, voy a decir simplemente, honestos, conscientes. Tal vez hemos estado trabajando sin saber, alabar al Señor y sabiendo que tienes el don. Es como si usted entra a una empresa, pero la empresa siempre le va a preguntar, ¿y cuál es tu vocación? Y no, yo sé hacer de todo. Nadie te va a contratar, pero parece que eso hacemos en la iglesia, ¿no? Lo hacemos sin saber cuál es mi don, pero estoy haciendo. Mis hermanos, eso es ser ignorantes. Por eso Pablo dice aquí que estos dones espirituales es para que no lo ignoremos. Y a cada creyente se le ha dado un don, ministerio, poder espiritual. Yo quiero que eso pueda quedar claro. Para que cada creyente de la iglesia, gracia soberana, se beneficie. Y entender que Dios es soberano en los dones. Un creyente puede descubrir su don y ministerio espiritual, pero no puede atribuirse mérito a ese don, a ese ministerio. Muchos lo hacen, pero es para sus propios beneficios y para su propia destrucción. Más bien, Dios quiere claramente que cada hijo de Dios, que cada hija de Dios tiene un don que Dios le ha dado. La Trinidad está envuelta en esto. Por eso el versículo 4 de su texto nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos, por decir más de 20 dones. Hay diversidad de dones. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Vaya grabando esas palabras, diversidad de dones, diversidad de operaciones. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó.
versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en su lugar maestros, luego milagros, luego dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es el que da los dones según le agradó. No porque soy el hijo del pastor me coloco como el próximo pastor o próximo diácono. No, mis hermanos, no es así. No es así. Un área particular en la que el apóstol Pablo realmente tenía claro de comunicar es que la iglesia tuviera el conocimiento. Y es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Si nosotros ignoramos, vamos a decir, la obra del Espíritu Santo, probablemente vamos a ser como metales que suenan nada más. Pablo no quería entonces que los creyentes, volviendo a nuestro texto, primeramente fueran ignorantes en relación a la obra del Espíritu de Dios en cada creyente. Ahora escuche lo que voy a decir. Pero Satanás mantiene en ignorancia a los creyentes en todos los tiempos. Porque te hace creer que tienes ese don. O Satanás simplemente te puede tener ocupado pensando que ese es tu don. Y ahí, hermanos, la ignorancia. Tenemos que salir de esa ignorancia. Si alguna vez voy a decir que esta es la generación donde ha habido más debate, más controversia en cuanto a esta doctrina o esta guerra teológica, es hablar de estos dones. Si los dones que se mencionan en la Escritura continúan o ya no continúan. Voy a terminar como conclusión la semana que viene: continuismo y cesacionismo. Hay apóstoles hoy día, hay profetas hoy día, hay evangelistas como muestran las Escrituras. Hoy deben ver estos, vamos a decir, oficios. ¿Qué oficios Dios ha puesto? Bueno, hermanos, yo les pido entonces que esto no sea una controversia, que esto no sea una guerra teológica. Nos vamos a someter a la revelación de la palabra del Señor, a la voz del Espíritu, y usted ore, Señor, al final le puede mostrar: Señor, yo estoy en esta iglesia y aún no sé mi don, pero quiero saber cuál es mi don. Empiece a ver nada más en la iglesia qué falta. Usted se da cuenta muchas cosas, muchas cosas. Y si es que no hay un predicador, usted se da cuenta, no hay un predicador, Señor, no hay un predicador, no hay un pastor. Empiezo a orar, a pedir: Señor, regálanos, danos un don, danos un pastor, danos un hermano que nos enseñe. Solamente ver la necesidad, mis hermanos, te va a llevar a que tú vayas descubriendo ese don. No porque todos te vean, no porque quieres ser reconocido. No es el propósito de los dones. El propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Que cuando mi hermano venga encuentre limpio las sillas. Que tú veas cómo ese hermano llega. Vas a darte cuenta que hay muchas necesidades en la iglesia. Y mientras más crece la iglesia, mientras se multiplica, vamos a decir, a esos espacios vacíos va a ser mucho. Cuando la iglesia se multiplica, en los hechos, hay necesidad, ¿no?, de que muchos empiecen a ocupar muchos oficios. Porque no se abastecen los apóstoles, entonces tiene que haber elección de diáconos, tiene que haber ancianos, hay viudas desatendidas. ¿Quién va a atender a esas viudas? Usted puede hacer muchas cosas. Tal vez llevar, sobre todo en este día. Hoy estoy tocando dos temas, tal vez me estoy deteniendo aquí, dos temas. Ahora vamos a hablar del día del Señor. Pero en este día del Señor hay muchas cosas por hacer. Visitar tal vez a los que no vienen a la iglesia, ir a las cárceles, aconsejar a otros, tal vez a la persona mayor de nuestra iglesia, ir a recoger, esa persona puede venir, lavar sus prendas de vestir, tal vez dar. Hablamos de dar al Señor, pero también de dar dinero a otros que bueno, no tienen. Hay gente que es su don, dar, y Dios les da. Hay muchos dones. No necesariamente es estar delante. Voy a empezar a responder unas preguntas aquí, pero Dios quiere que su iglesia
entienda claramente las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios con respecto a la salvación y los dones espirituales. El texto dice, nadie puede decir, versículo que hemos leído, a ver si es que estoy en mi cita, versículo 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Estamos diciendo en esta mañana, estamos diciendo en esta serie, aquellos que son salvados por el Espíritu pueden decir Jesús es el Señor. Pero aquel que no ha nacido y diga Jesús es el Señor, es un anatema, es un maldito, está bajo la maldición y está separado de la presencia o de la gloria de Dios. Voy a empezar a hacer preguntas ahora para avanzar. Primero, ¿dónde en la Biblia encontramos dónde en la Biblia encontramos el tema de los dones espirituales? Bueno, ya estamos en un capítulo, en un libro. Vamos a responder. El tema de los dones espirituales aparece en diferentes lugares de las Escrituras. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento hay libros, capítulos que el apóstol Pablo y uno que Pedro nos da. Es Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Primera de Corintios, del capítulo 12 al capítulo 14. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Estos 4 libros del Nuevo Testamento hablan sobre estos dones. Pregunta número 2. ¿Qué es un don espiritual? Ahora, para responder esto, yo voy a hacer una subpregunta porque te voy a hacer más de 7 preguntas. A esto quiero hacer una subpregunta. ¿Qué no es un don espiritual? Antes de responderte qué es un don. Hay un concepto erróneo. Un don espiritual no es un oficio espiritual. Un don espiritual no es un talento natural. Un don espiritual no es un ministerio natural. Un don espiritual no es una oportunidad espiritual. Una subpregunta a esto. ¿Cuáles son las palabras claves relacionadas a los dones espirituales? Antes de llegar a una definición precisa de qué es un don espiritual, ahora hay 3 palabras claves que usted debe comprender. Don, gracia, fortaleza o fuerza o poder. Que cuando hablamos de los dones queremos decir, puede ser que por gracia, por el poder que Dios mueve, hace que uno ejecute o haga en el poder de Dios. Ahora, las dos primeras palabras son los que más se usan, don y gracia. Estamos diciendo, ¿cuáles son las palabras claves relacionadas con los dones espirituales? Bueno, don y gracia tienen relación, y las 3 palabras aparecen en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, y Romanos capítulo 12, versículos 3 al 6, y Efesios capítulo 4, versículo 7. Ahora, la palabra don, usted sabe, se refiere a un regalo gratuito. Esto significa que usted no tiene de manera natural, sino es algo sobrenatural, porque usted ha declarado con su labio Jesús es el Señor, usted solamente ha sido salvo, entonces Dios le ha dotado. La palabra gracia se refiere a una concesión misericordiosa de Dios, en el cual Él le otorga su favor misericordioso. Don y gracia tienen una relación, con una moneda de doble cara. Ahora, la palabra fortaleza o fuerza se refiere a una fuerza especial, poder y habilidad dada por Dios. A Cristo pasaba, los apóstoles pasaban y su sombra sanaba. Alguien tocaba el borde de su manto y eran sanados. ¿No? Como que hoy día queremos ver eso, como que hoy día eso es algo, vamos a decir, honorífico para aquel que hace o desarrolla eso. Pero hay las 3 palabras. Una subpregunta entonces, ¿cuál es la definición de un don espiritual? Y aquí mi respuesta. Un don espiritual es una concesión divina de Dios en la que Él en su gracia otorga, vamos a decir, ese don y lo capacita al creyente para que desarrolle o fructifique ese don que se le ha otorgado. Ahora, los dones de gracias son otorgados por el Espíritu Santo.
y que son, como dije un momento atrás, dadas soberanamente a los creyentes en el momento de su salvación. Y eso le lleva a uno, hermanos, tal vez en ese momento no sabe, solamente sabe que es salvo, sabe que Dios le perdona sus pecados, pero en ese momento Dios estaba concediéndole un don porque se está uniendo al cuerpo de Cristo, y en ese momento también le ha dado una habilidad especial para el servicio de Dios. Entonces, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio. Tercera pregunta: ¿quién recibe un don espiritual? La Biblia es clara que, hermanos, un don espiritual es un regalo de Dios. ¿Todos los hombres reciben los mismos dones? No. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos da la respuesta. Según la medida de fe, el Espíritu Santo ha dado, dice, a cada uno, a todo hombre, dice las Escrituras. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno. No a todos los hombres, si hablamos de manera plural, pero sí todos los hombres, vamos en el sentido de cuando están en el cuerpo de Cristo. Pero más claro, Pablo lo dice aquí en el versículo 11: individualmente a cada uno según la voluntad de Él. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice también: cada uno ha recibido un don especial. Pregunta número 4: ¿quién determina qué don espiritual recibe una persona? Probablemente muchos quieren, como los corintios, ¿no? ¿Acaso todos son apóstoles? Todos queremos ese don. Mi pregunta es: ¿quién determina qué don espiritual es una persona? Cada pasaje, hermanos, que trata sobre los dones espirituales, la Biblia dice que Dios triuno determina qué don específico recibe de parte de Dios. Y Romanos 12 dice: Dios ha asignado a cada uno. 1 Corintios 12:11 lo hemos leído: Dios da, distribuye como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, versículo 18: Dios colocó a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Versículo 28: Dios hizo, vamos a decir ahí en nuestro texto, en la iglesia, Dios ha designado. O sea, en otras palabras, Dios ha nombrado, ha dado los dones en la iglesia. Efesios 4, versículo 11 dice que dio dones a su cuerpo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 dice que Dios suple por su poder o por la fuerza para todos los dones espirituales. Pregunta número 5: ¿cuándo le da Dios al creyente su don espiritual? Hasta aquí, si usted ha ido comprendiendo, podemos ir concluyendo: una persona recibe su don espiritual en el momento de la salvación. El proceso de descubrir probablemente sea después de su conversión. Pregunta número 6: ¿por qué Dios da dones espirituales? Primera razón: para que cada creyente pueda cumplir la voluntad perfecta de Dios en su vida. Romanos 12:2. Para eso son los dones. Una segunda razón: para que cada creyente pueda desarrollarse y ministrarse los unos a los otros. Hay muchas citas a esto. Otra razón: para que cada creyente se da cuenta continuamente que se necesitan los unos a los otros. Otra razón: para que cada creyente pueda lograr, vamos a decir, el avance del reino de Dios. Y ahí creo que, hermanos, cuando nosotros somos los participantes en su gracia, es decir, de que Dios quiere usarnos para que su reino avance. Y Él tiene que ser el alfarero y nosotros esos vasos de honra en sus manos, pero Dios nos ha honrado de esa manera, para que su reino se extienda, para que el reino de Satanás esté siendo, vamos a decir, destruido por el poder de Dios, pero usa armas, vamos a decir, o dones a través de nosotros. Otra razón: para que todo creyente pueda manifestar la gracia de Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10.
Estoy respondiendo por qué Dios da los dones espirituales. Otra razón, para que todo creyente se gloríe en Dios. Pregunta número 7. ¿Cómo puede un creyente descubrir su don espiritual? Cuando hice la introducción, como dije, esta es una de las preguntas más frecuentes que he escuchado de muchos amigos, hermanos, y voy a responder. ¿Cómo puede un creyente descubrir su don espiritual? Primero, sea espiritual. Romanos 12, versículos 1 al 2. Segundo, sea orante. En otras palabras, ore. Santiago 4, versículo 2 dice: no teméis porque no pedís. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice que usted no debe ser ignorante. En otras palabras, debe estar informado. Debe saber. Cuarto, sea oportunista. Quinto, sea activo. Sexto, estar dispuesto. Por último, sea aconsejado. Siempre es bueno preguntar a su pastor, a un hermano mayor: hermano, usted que me conoce desde que he llegado, tal vez, probablemente usted ha visto algo visible en mí, que yo manifieste un don en esta iglesia. Entonces no va a decir: mira hermano, mira hermana, no. Yo te he visto, te conozco y he visto esto en ti, estos frutos del Espíritu Santo. A ti te gusta visitar y el pastor no visita. A ti te gusta visitar. Hay una señal. ¿Se da cuenta? Son consejos, se ha aconsejado. Pregunta número 8. Bueno, tengo mucho material, como dije, voy a avanzar todo lo que puedo en esta mañana. ¿Cuánto tiempo tiene una persona su don espiritual? ¿Por cuánto tiempo Dios te da un don espiritual? Al creyente, hermano, se da el privilegio, vamos a decir, de tener un don espiritual hasta que llegue a la gloria. Nosotros vivimos en un mundo donde uno se jubila, ¿no? Y ya todo quedó. Creemos que el pastor se va a jubilar cuando ya llegue sus 60, 70 años. Mis hermanos, eso no es verdad. Probablemente va a ser consciente, honesto ese anciano cuando ya no tenga las fuerzas, que no, ya la mente le está fallando, la vista le está fallando, hay incoherencia muchas veces en lo que antes decía. En otro caso, ahí reunir la iglesia, reunirse los ancianos, no, el pastor te tiene que descansar, se acabó el tiempo. Pero aún así ese hombre puede ser un consejero, puede ser un escritor, puede estar aconsejando, diciendo muchas cosas. El don que Dios le da no solamente es por 10 años, 20 años, 30 años. Eso es hasta que usted entre en la gloria. El último dice aquí: luego será juzgado de cómo usó ese don. Usted dirá: ¿solamente es eso? No. Vamos a dar cuenta por el don o los dones que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a buscar Efesios para leer nada más. Capítulo 4, versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Realmente Pablo tiene razón, para que no seamos ignorantes respecto a los dones espirituales. Pablo, para que ya no seamos niños sacudidos por todas las olas. Que si me habla el apóstol y creo lo escucho, está siendo sacudido. Y si me habla la profetisa, me habla una mujer, estoy siendo niño. Todavía no tengo los sentidos ejercitados, ¿no? Entonces hay un propósito, es que no seamos ignorantes respecto a los dones espirituales. Dios quiere usarte, hermano, hermana, y el cuerpo de la iglesia te necesita. Es hora, voy a decir así, de hacer todo para la gloria de Dios, no para ser visto por los hombres, no para que me vea el pastor, no para que vea mi esposo, mi esposa, que estoy haciendo esto, no para obtener un beneficio,
Porque mucha gente entra, hermanos, es fácil. Si nosotros quisiéramos, aquellos que dirigimos, llenar la iglesia, solamente hay que dar lo que la gente quiere y se llena. Pero yo me lleno el bolsillo, me lleno la billetera. Mucha gente hace eso. No, mis hermanos. Todo lo que tú hagas es para la gloria de Dios. Todo. Ahora, esta pregunta ha sido como introducción a preguntas que de manera general, así como los conocimientos que usted debe saber, que usted debe tener conocimiento. Ahora, probablemente usted diga, tal vez no. Entonces, en esta mañana Dios te está abriendo los ojos. Por eso Pablo dice, ahora voy a avanzar versículos 1 en adelante. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Aquí la palabra es que Dios quiere que tengamos un conocimiento y una comprensión completa de la obra del Espíritu Santo. Negar eso, hermanos, significa decir Jesús es anatema. En otras palabras, Jesús no es Dios, Jesús es todo lo que tú quieras. Entonces estamos hablando para creyentes. Versículo 3, ¿no? Nadie puede decir Jesús es Señor por el Espíritu. El versículo 3 va a decir ahí. Aquel que dice fuera, ¿no? Yo quiero suponer aquí, hermanos, que aquellos que van a escuchar o aquellos que estamos escuchando, creemos que nosotros decimos Jesús es el Señor por el Espíritu de Dios. Pero probablemente puede decir un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón de la gracia no obrado, Jesús es el Señor, sí. Es blasfemar el nombre de Dios. Es un anatema, está bajo la maldición de Dios. Y todavía toda la ira está sobre él, aunque eso él no lo sepa. Dios no quiere entonces que ignoremos aquí la doctrina del Espíritu Santo. Porque, hermanos, parte de eso es tu salvación. Parte de eso es mi salvación. Todavía hay muchos creyentes, pues ahora ni siquiera saben cómo fueron salvos. Probablemente. Todavía hay muchos creyentes que no saben cuáles son sus dones. Todavía hay muchos que no conocen sus propios dones espirituales. Todavía hay muchos que están en total ignorancia, contrarios a la palabra y la voluntad de Dios. Pablo dice, no quiero que, hermanos, que sean ignorantes. Esta iglesia, como dije, tenía problemas. Ellos creían que querían los mejores dones. Estaban envanecidos. ¿Qué tienes que no has recibido? Dice Pablo en otra parte. Primero, Dios no quiere que el creyente sea ignorante de las cosas espirituales. Ahora sí, de lleno al texto. Dios no quiere que el creyente sea ignorante de las cosas espirituales. La palabra aquí, ignorante, puede ser inconsciente, es una palabra que significa, hermanos, como literal dice, ignorante en sentido de estar sin conocimiento y comprensión. No es un conocimiento intuitivo, si es la palabra. Aquí el tiempo está indicando también en el idioma, es posible estar en un estado continuo de ignorancia cuando se trata de cosas que pertenecen al Espíritu. Puede pasar mucho tiempo como cristiano y no saber qué don tiene usted. Es estar en ignorancia. Probablemente parte de esos responsables serían los pastores, ¿no?, que no enseñan a su iglesia. Pero también el responsable del creyente, ¿no? Si usted lee su Biblia una vez al año, como usted tiene un plan de lectura, son 5 años la iglesia debió haber leído la Biblia, pero usted viene de la iglesia, probablemente ha ejercitado, ha llevado una forma, vamos a decir, de leer la escritura, entonces sí está informado tal vez, pero aún así hay capacidad del pastor, de los pastores, enseñar sobre este tema. La palabra aquí entonces que nos muestra su significado es eso. Dios desea que su iglesia tenga un verdadero entendimiento bíblico de las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Pero hoy día muchas iglesias no tienen ese conocimiento. La iglesia de Corinto es una de ellas. Otros posiblemente porque nunca han estudiado. No, ya lo dije. Ahora, si nos contentamos con saber, como siempre digo, el ABC del Evangelio, ya soy salva, la gloria me espera, no me importa después el resto. Eso es ignorancia. No podemos caer ahí. Son doctrinas, es la obra del Espíritu. Estaríamos en contra de la voluntad de Dios revelada. Ya ha sido revelada, no está oculto.
Usted sabe el plan de salvación, sabe cómo llegar al cielo. En otras palabras, la salvación no está oculta. Gracias a Dios. En cuanto a los dones es así. Ya está revelada. Ahí están los dones. La pregunta es, ¿cuál es tu don? Y si lo estás llevando a cabo. Ahora, si Dios quiere que el creyente conozca su estado espiritual, aquí el versículo 2 lo va a decir. Y Dios quiere que recuerdes algo que en un contexto algunos pastores explican usando el versículo 2. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrada hacia los ídolos mudos. Dios también quiere que reconozcas que si antes tenías unos dones eran naturales, no sobrenaturales, no dones espirituales. Ese era tu estado espiritual anterior, y la palabra aquí dice cuando erais paganos. En otras palabras, no eras creyente, eras gentil, publicano. La palabra pagano acá se refiere a uno sin Cristo. Un judío sin Cristo, un gentil sin Cristo. Eran arrastrados y todo lo que hacían, como dice ahí el versículo 2, hacia los ídolos mudos. Mucha gente hace eso, ¿no? O sea, piensan que están sirviendo a Dios, pero están siendo arrastrados a ídolos mudos. ¿Qué asombroso? Bueno, dice Pablo, eso eras. Ahora compara cuando estás en Cristo. Dios te ha dado dones sobrenaturales dotados por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para el bien de la iglesia. Ahí el contraste o la diferencia. Las palabras aquí pueden mostrarnos que esto era antes de nuestra salvación. Y que Pablo nos quiere recordar uno de los Corintios, porque de acuerdo a eso se conducían, ¿no? Y nosotros, podemos decir, de acuerdo a ese conocimiento, esa revelación, hacíamos lo que hacíamos, porque estábamos cegados. Satanás nos tenía la mente entenebrecido, sin esperanza. Y Satanás le gusta que las personas estén alejadas del pueblo de Dios. Dios sí quiere que el creyente sepa cómo una persona es espiritualmente salva. Versículo 3. Dios sí quiere que el creyente sepa cómo una persona espiritualmente es salvada. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Versículo 2, versículo 3. Con Cristo o sin Cristo. Pablo dice ahora que todo creyente debe saber cómo una persona es salva. 2 veces Pablo ahí enfatiza. Nadie, dice el versículo 3. Nadie puede decir. Pues la primera parte, os hago saber, por tanto, os hago saber que nadie. Vea el énfasis ahí, 2 veces. Ahora, cuando se trata de que el creyente es salvo, nosotros hablamos de que ahora tenemos una comunión con Dios. Se puede usar muchas palabras para eso. Es una comunión con la Trinidad. Dios quiere que su iglesia se dé cuenta de que la única manera en que una persona es salva es por la obra del Espíritu Santo. La Trinidad envuelta en mi salvación, pero el Espíritu Santo trayéndome convicción de mi vida pasada, de mi pecado, de mi propia justicia. Yo ahorita no tengo justicia para alcanzar el cielo. Mi inmundicia, mis obras como trapos de inmundicia, de todo juicio. Que delante de Dios estoy en bancarrota espiritual, estoy condenado. Entonces, por el Espíritu Santo uno es regenerado, es nacido de Dios. Eso dice Pablo, quiere que ahora tenga la certeza. Hemos estado versículo 1, versículo 2, versículo 3. Ahora, nadie puede tener una perspectiva, vamos a decir, inapropiada de Jesucristo por medio del Espíritu de Dios. Cualquier persona, hermanos, que distorsione, vamos a decir, el concepto de la persona de Jesucristo, dice el texto, es anatema. El texto dice ahí, uno que no es nacido de Dios, va a blasfemar ese hombre. Y el texto está diciendo aquí, nosotros podemos afirmar ahora, si Jesús logró la obra de propiciación a nuestro favor,
Nosotros afirmamos con un sí, eso es verdad. Pero aquel que no conoce, hermanos, esa cruz para ellos no significa nada. Esa gracia para ellos es barata. Y muchas cosas se puede decir. Pero nosotros hablamos que Cristo logró en la cruz nuestra comunión con el Espíritu de Dios. Nadie puede tener entonces una perspectiva apropiada de Jesucristo excepto por medio del Espíritu de Dios. Uno va a empezar a hablar bien de Cristo cuando ha nacido del Espíritu, dice el versículo 3. Y ahí, hermanos, la diferencia. Sea hombre, sea mujer, sea niño, tiene que saber su reconocimiento ahora de Jesús el Señor es por obra del Espíritu Santo. Ahora, no es de extrañar que la gente hoy día está confundida sobre dones espirituales, porque muchos quieren ese don. Hay apóstoles falsos, hay profetas falsos, hay pastoras falsas. Yo les digo brujos, esos son ángeles disfrazados, arcángeles disfrazados. Ya no quieren ser apóstoles, ya no quieren ser profetas, ahora serafines, querubines, brujos. Quieren la magia de Simeón, ¿no? Simón. Quieren la magia de Simón, quieren ese don, ver Pedro cómo sanaba, como el apóstol Pablo de los apóstoles. Quieren comprar ese don, pensando que es un don de adquirir. Versículo 2. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos, aún están en tinieblas, pero está en el círculo evangélico. ¿Hemos sido cautivos de ellos, de sus conceptos? Sí, éramos ignorantes. Versículo 1. Dios quiere que no seamos ignorantes sobre este tema. Están confundidos sobre el tema de su salvación. Pregúntales, ¿qué es el Evangelio? No saben. ¿Qué es gracia? No saben. Y muchos realmente piensan que están bien con Jesucristo. Todos estábamos, primeramente vamos a decir, cegados, perdidos, pero el Espíritu Santo de nuestras vidas nos llevó a la fe en Jesucristo. Y Jesucristo nos ha enseñado, cuando estuvo aquí, es necesario que yo me vaya, para que envíe el Consolador, que es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 7 al 13. A los corintios, termino con esto, hermanos, les gustaba reconocerse a sí mismo, halagarse, pero a Pablo le encantaba, hermanos, dar gloria a Dios. Romanos 12, 1 al 8 es que los dones espirituales es para la gloria de Dios. Pablo 1 Corintios capítulo 10 dice, ya sea que comas o bebas, uses todos los dones para la gloria de Dios. Pero estos mega apóstoles, hombres brujos, buscan la preeminencia. En los libros, en sus canales de televisión, en todo. Vean la diferencia. Y a los corintios les gustaba que le aplaudieran, que le reconocieran. Hermanos, los dones no es para glorificarse o autoglorificarse, es para glorificar a Dios. ¿Y cómo va a pasar esto? Por medio de una comunión con Dios, por fe en Jesucristo, amparada en la palabra de Dios. Y su Espíritu ahora opera en ustedes. Esa es la manera como Dios obra, mis hermanos. Vamos a quedarnos hasta aquí. La semana que viene voy a poner versículos 4 hasta el versículo 7. Vamos a orar, luego nos preparamos para el culto. Oh Dios de toda gracia, te damos gracias en esta mañana. Es por tu obra de la cruz consumada que estamos aquí. Reconocemos, oh Dios, en nosotros no hay méritos, no hay valor en nosotros, no hay nada que cada uno de nosotros puede por sí mismo, oh Dios, decir que está calificado para todas estas cosas en el ministerio. Ser aquellos que servimos, aquellos, Señor, que enseñamos o ejercemos un don dentro de la iglesia, es por tu gracia. Aún después de perdonarnos, nos
nos usas, Señor, para el bien de tu cuerpo, para la extensión de tu reino. No hay gloria en nosotros, la gloria está en el Salvador. Y te pido por esta iglesia para que pueda empezar a comprender sobre estos temas y no puedan mantenerse ajenos a la revelación y al final terminen, oh Dios, en su ignorancia. Pueden estar 20, 30 años y no aún conocer tal vez cuál es la medida de fe por la cual han recibido su don. Oh Dios, muéstrate, revélate a ellos, úsalos. Bendecimos tu nombre en este día. Te rogamos, Señor, que podamos estar preparándonos ya para adorarte por todos tus favores inmerecidos, empezando desde nuestra creación, nuestra redención, la salvación y la gloria venidera. Bendito seas, oh Dios, en medio de tu iglesia, y sigue dándonos dones a esta iglesia, regalos, Señor, al bien de este cuerpo. En Jesucristo oramos esto. Amén.